Bienvenidos traders nuevamente a OpenBinary. En el día de hoy nos encontramos en nuestra sesión de análisis número 18 con la modalidad de gráfico pantalla dividido correspondiente a nuestra lista de reproducción de 0 a 100. Vamos a estar analizando el Euro JPI, vamos a analizar como siempre nuestro contexto, nuestro gráfico de línea, vamos a intentar sacarle el mayor porcentaje, ¿sí?, a nuestro contexto para así tener que pedirle el menor porcentaje a nuestro gráfico de línea, ¿sí? De esta forma vamos a empezar a operar de una manera un poco más profesional, utilizando también la fuerza de la vela anterior, etcétera. Si sos nuevo, ¿sí?, y llegaste hasta acá, te quiero agradecer. También quiero invitarte a que actives la campanita y te suscribas al canal para estar al tanto siempre de este contenido. Ahora, si sos uno de los suscriptores antiguos, ¿sí?, quiero agradecerte por tu apoyo, tanto seas parte del grupo de Telegram. Dicho sea de paso, si todavía no sos parte, te dejo el link en la descripción de este video. Quiero agradecer también a los chicos, ¿sí?, a los usuarios de Telegram que hacen la verdad maravillas. A veces me muestran análisis que yo inclusive dudo y digo, wow, ¿cómo puede ser que hayan crecido así? Últimamente me están sorprendiendo un montón. Vas a tener también acceso a las clases de Zoom, ¿sí?, que trato, mejor dicho, de dar una o dos por mes. Últimamente mucho no estoy estudiando, pero bueno. Ahora sí, vamos a arrancar, chicos. ¿Qué es lo que vemos? Al principio, ¿sí?, vamos a analizar nuestro gráfico de las japonesas. Vemos que venimos de una tendencia alcista muy fuerte que rompe un número redondo. El precio intenta, ¿sí?, volver a ese número redondo y vemos que el comprador rechaza con fuerza. Alcanza nuevamente un máximo mucho más alto y vemos como el vendedor rompe, ¿sí?, este número redondo y empieza a responder con mucha fuerza y presión bajista. Llegamos a un nivel donde el comprador intenta activarse nuevamente, ¿sí? Vemos que casi es un momento alcista, excepto por esta vela. Vendedor responde con fuerza, rompe este nivel, ¿sí? Desde este número redondo nuevamente el comprador empieza a responder con fuerza, aparece una sola formación bajista y el comprador continúa al alza. Viendo todo esto, nosotros tenemos que empezar a preguntarnos qué podría llegar a ser el precio. Entonces, analicemos acá, ¿sí? La primera formación, vamos a analizar 4. La primera formación la van a analizar ustedes. Yo simplemente le voy a poner play, voy a ir diciendo los movimientos que estamos viendo. Recuerden que tenemos un número redondo relativamente fuerte, sí, porque acá rompió pero volvió. Quiero también que le presten atención a que venimos de un momento alcista bastante fuerte, sí, que tenemos solamente una formación roja. Entonces vamos a comenzar. Ok, arranquemos con la clase. Algo para tener en cuenta, traten de quitarle información a la vela anterior, ¿sí? Por eso se las estoy dejando así prolija para que la vean. ¿Qué tenemos aquí? Comprador fuerte, vendedor que está entrando más fuerte, comprador que responde, vendedor que sigue respondiendo fuerte. Un comprador que está entrando, vendedor que ya no está teniendo fuerza y un comprador que entra muy fuerte pero que se queda como pausado, ¿sí?, en este rango. Bien, ya ahí tienen un poco de información. Ahora vamos a comenzar con el análisis. Veo que entra el vendedor muy fuerte, el comprador responde, ¿sí?, se pausa, vemos que vuelve a entrar el vendedor con muchísima fuerza, el comprador mete dos movimientos y nos representa aparentemente fortaleza alcista. Vemos que el vendedor mete un movimiento a la baja, vemos otro movimiento a la baja acá, el comprador intenta mantener presión y el vendedor vuelve a responder fuerte. Vemos mucha interacción en dos números redondos. Comprador responde con dos latigazos, ¿sí?, mete un latigazo fuerte y un poco más chico. El vendedor está respondiendo con aparente fuerza y al comprador como que le empieza a costar romper un número redondo, también un nivel interno. El vendedor por su parte empieza a entrar muy fuerte. Vemos cambios de velocidad, un comprador un poco irregular, vendedor que sigue entrando con fuerza, comprador que intenta responder, comprador que sigue entrando con fuerza. Vemos irregularidad por parte del comprador y vemos también un poco de irregularidad por parte del vendedor. A lo último, el comprador responde, el vendedor vuelve a entrar y el comprador vuelve a responder. ¿Qué harían ustedes en esta formación? Vamos a analizar. Acá podríamos pensar en algún tipo o posible patrón, ¿sí? Si ustedes ya tienen una respuesta, me gustaría que me la dejen en los comentarios, que me digan si es compra o si es venta. Desde ya, vamos a analizar. Sabemos que desde este número, ¿sí?, desde este número redondo, el comprador se está aprovechando, está entrando muy fuerte hacia el alza.
vemos que rompe esta zona, ¿sí? Pero que el vendedor lo vuelve a meter dentro de esta zona. Tenemos un nivel acá, ¿sí? Donde apoyarnos, que sería aparentemente ahí. Perfecto, lo quiero hacer prolijo como para que no se mareen. Vemos que empieza a entrar el comprador, vendedor vuelve a responder. Ok, hasta ahí tenemos presión alcista, presión bajista. Ahora, desde este nivel el comprador se vuelve a meter con fuerza. Sabemos que estamos ante momentum, ¿sí? Tenemos una pequeña zona, mejor dicho, mercado de momentum. Fíjense en que estamos entrando siempre con velas casi del mismo color. Pero tenemos un pequeño detalle, ¿sí? Que siempre que entra un momentum, el precio gira. Fíjense en que siempre que entra un momentum, el precio gira, ¿ok? Entra con un pequeño momentum acá, bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a decir que esto es un pequeño momentum que no llega, pero sí son dos formaciones verdes y una roja. Acá vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? Acá tenemos dos formaciones verdes y una roja. Y acá estamos teniendo tres formaciones verdes y una sola formación roja. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que podríamos, ¿sí?, llegar a pensar en apoyarnos en la tendencia alcista. Sabiendo que tenemos un número redondo acá fuerte, podemos también pensar que el precio podría buscar volver a tocar esa zona. Ahora, sabiendo que acá también tenemos, ¿sí?, un nivel muy fuerte o relativamente fuerte, porque tenemos que se activa desde acá, acá es rechazado pero rompe, ¿sí? Acá tenemos mucho rechazo por mecha, acá tenemos pequeños rompimientos pero después se vuelve a apoyar, vuelve a rechazar, se vuelve a apoyar, vuelve a rechazar. De hecho, fíjense cómo esta vela roja no logra irse hacia la baja con muchísima fuerza, ¿sí? No logra romper este nivel. Entonces, si ustedes ya tienen un pequeño análisis, ¿sí?, me gustaría decirle que esto es una compra. ¿Por qué una compra? Ya ahí le di un montón de puntos en lo que es el gráfico de las japonesas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros cuestionamos en el gráfico de Libra? Recuerden lo que yo les dije de esta formación, que le podíamos sacar información, ¿sí? Vamos a irnos hacia atrás, de hecho, para volver a analizarla. Hasta acá, ¿sí? Nosotros, ¿qué estamos teniendo acá? Mucha presión alcista. Si bien es verdad de que el comprador no está rompiendo con fuerza, ¿sí?, no está siguiendo con esta fuerza alcista, pero tenemos interacción alcista. Y tenemos debilidad por parte del vendedor, ya que no logra romper este número redondo. Entonces, adelantemos un cachito, no me quiero ir mucho de tema. Sería como por acá, perfecto. Ahora les voy a demostrar qué es lo que yo vi en el gráfico de 30, perfecto. ¿Por qué me irían compra? Veo que entra el vendedor, comprador responde despacio, ¿sí? Vendedor entra muy fuerte, llega hasta acá. Acá estoy viendo un comprador que se empieza a activar, ¿sí? Vuelve a entrar el vendedor y el comprador responde con mucha fuerza. Ok, vuelve a entrar el vendedor y el comprador insiste. El vendedor mete este latigazo, rompe este número redondo, pero fíjense en que desde acá, en este nivel interno, el comprador está entrando con muchísima fuerza. Es verdad que no me está haciendo máximos más altos, pero el vendedor tampoco me está haciendo mínimos bajos. Vemos acá debilidad por parte del vendedor, el comprador que entra muy despacio, y el vendedor desde este nivel que se empieza a activar. Me cuestiono, número redondo, nivel interno, comprador que no me hace máximo, ¿sí? ¿Qué podría estar pasando? Puedo buscar fuerza bajista, aunque mi formación anterior me dice que el comprador está con fuerza, ¿sí? Entonces empiezo a pedirle al vendedor que entre con fuerza y con movimientos naturales, ¿sí? Si estás en el grupo de Telegram, esto mismo lo acabo de explicar hace un ratito en una operación. Bien, vemos que entra el comprador, vuelve a responder el vendedor. Vuelve a entrar el comprador y vuelve a responder el vendedor. Cuestionamos. Este movimiento y este movimiento por parte del vendedor, ¿son simétricos? Ahora, me van a decir, acá el comprador está entrando fuerte porque sé que me lo van a cuestionar, pero no, el comprador no está entrando fuerte. ¿El vendedor está aprovechando? Claro que sí. El comprador, ¿cómo se presenta? Digamos que se presenta de una manera relativamente fuerte, ¿sí?, ya que hace casi la mitad del movimiento anterior por parte del vendedor. Hablamos que el vendedor entra, ¿sí?, de una forma simétrica o similar a como lo había hecho antes, pero miren esto. Vuelve a responder el comprador como ya lo hizo, ¿sí?, que lo hizo acá, y el vendedor se acelera por completo y se pausa. De hecho, vemos que entra el comprador y el vendedor como que hace ese movimiento y el comprador vuelve a responder. Sabiendo que en la formación anterior teníamos fortaleza alcista, sabiendo que acá estamos viendo, ¿sí?, un comprador que intenta dominar los primeros 30 segundos, un vendedor que se desespera, ¿sí?, se pone irregular, perdón, acá se pone en este pedacito regular, pero después termina irregular,
nos da todos los indicios de que nosotros podríamos irnos a una compra. Entonces, esta, chicos, es una compra. Vamos a analizar la vela siguiente, ¿sí? Ok, entramos en compra entonces. ¿Qué nos está diciendo la formación anterior? Estamos teniendo un comprador, ¿sí?, un poco más débil. O sea, tenemos un comprador fuerte pero un vendedor que está respondiendo. De hecho, vemos que el vendedor los últimos 30 segundos está dominando con muchísima fuerza. Perdón, justo tomé líquido. Bien, entra con mucha fuerza, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo el precio? Además de que estamos llegando a un número redondo, que si el comprador, nosotros acá entramos en compra, va a irse hacia el alza, ¿sí?, vamos a esperar a que rompa este número redondo, ¿sí? Nosotros necesitamos un comprador con fuerza. ¿Para qué motivo? Para que después posiblemente, ¿sí?, un vendedor quiera entrar hacia la baja y el comprador intente hacer un pullback hacia el alza. Puede pasar eso, ¿sí? Como también puede pasar de que esta formación alcance hasta acá arriba, ¿sí?, y el vendedor desde acá, ¡pum!, rechace, ¿sí? Dos posibles escenarios para buscar una venta, sabiendo que acá nosotros entramos en compra, ¿sí? Recuerden eso. Nosotros analizamos siempre la vela anterior para la vela anterior o la vela posterior y después la vela que se está formando para tomar una operativa. Entonces, nosotros nos fuimos en compra, ¿sí?, en esta operación. Vamos a ver qué es lo que nos está haciendo el precio. Vamos a buscar fuerza para una posible venta, viendo que el vendedor está entrando muy fuerte y sabiendo que tengo un número redondo muy fuerte. Ok. Entra el comprador, el vendedor responde relativamente fuerte, el comprador sigue entrando, ¿sí?, sigue haciendo máximos, el vendedor no está haciendo mucha presencia y vemos que el comprador se acelera muchísimo. Ok, está llegando a un nivel fuerte, vamos a ver si el vendedor empieza a dominar desde ese nivel. Vemos que el comprador no lo logra romper, de hecho cambia mucho su velocidad y se vuelve a meter con fuerza. Logra romper un poco el nivel, vemos un falso rompimiento y el vendedor vuelve a continuar hacia abajo. Comprador entra con la mitad de la velocidad, el vendedor no está respondiendo mucho, tampoco está respondiendo mucho el vendedor ni el comprador desde su nivel. Recuerden que tenemos arriba soporte bajo resistencia, el vendedor ahí me gustaría que entre un poquito más fuerte. No lo está haciendo, ok. Le dejo duda, puedo pensar en que todavía el comprador sigue con un poco de fuerza, pero hasta ahora yo estaría pensando quizás en una venta. Veo que el comprador se acelera muchísimo, ¿sí? Y que vemos acá. Nosotros podríamos, ¿sí?, como dijimos acá, pensar en una venta. Ahora, analicemos el gráfico de línea. El comprador está entrando, ¿sí? Es verdad que el comprador está entrando. Pero ¿qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo acá? Irregularidad, ¿sí? Vemos un comprador irregular, ¿sí?, que está subiendo chiquito, entra vendedor, entra un poco más chiquito, entra vendedor, comprador súper irregular y como que se estira y se arrastra, entra vendedor despacio, y el comprador de la nada, ¡pum! Podemos decir que es fuerza, ¿sí? Hasta acá podemos pensar que es una fuerza. Y acá le podríamos estar pidiendo al vendedor que empiece a entrar con fuerza bajista. El vendedor es verdad que no me está respondiendo con mucha fuerza, pero el comprador tampoco. De hecho, vemos como el vendedor entra con un poco más de fuerza y el comprador se vuelve a acelerar, ¿sí? Ahí ya podríamos estar cuestionando una posible debilidad por parte de los compradores. Entra el vendedor y vemos que el comprador, cuando responde, se pausa durante mucho tiempo. El vendedor, por su parte, desde su nivel, empieza a aprovechar esta fuerza. Está entrando, ¿sí?, relativamente mucho más normal de lo que el comprador lo viene haciendo, ¿sí? Fíjense. Además, tenemos acá, ¿sí?, un movimiento fuerte bajista y acá estos movimientos son relativamente similares a los que viene haciendo, ¿sí?, con anterioridad. Vemos que el comprador entra, se pausa y de la nada, ¡pum!, latigazo alcista. A lo último vemos cómo entra el vendedor y el comprador intenta responder, pero no me hace un máximo más alto. Tranquilamente nosotros acá ya podríamos estar pensando en una venta, ¿sí? Tuvimos nuestro primer ITM, que hubiera sido una compra. Efectivamente tuvimos nuestra compra. Ahora nosotros le estamos sacando información a esta vela y nos está diciendo que podríamos estar pensando en una compra. ¿Por qué motivo? Nosotros acá vamos a entrar en venta, ¿sí? Esta formación ya está analizada, nos vamos en venta. Pero ahora ya empezamos a calcular qué es lo que va a pasar en la formación anterior. Pensamos en una compra. ¿Por qué motivo? Motivo número 1, el precio rompe con relativa fuerza. Entonces podríamos estar pensando en que el vendedor busque este nivel o que posiblemente lo rompa, ¿sí? Pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Además, acá arriba tenemos un nivel fuerte, ¿sí? Tenemos un nivel con un rebote de mechas. Entonces ahí tenemos una pauta también para buscar una venta. Formación anterior ya la analizamos.
Acá tenemos, ¿sí? Debilidad alcista, vemos que tenemos debilidad alcista, o sea, desesperación alcista, ¿sí? Nos vamos en venta. Vamos a empezar a ver qué le podemos sacar de información para la siguiente vela. Bien, ponemos play. Nosotros entonces acá nos vamos a ir en venta. Pero a la vez tenemos insistencia por parte del comprador. Tenemos debilidad, pero insistencia. Recuerden eso. Vemos que entra el vendedor, el comprador responde despacio, el vendedor empieza a entrar con fuerza. Ok, hasta ahí nuestro análisis de venta la iríamos ganando. El comprador responde, lo hace fuerte. Vemos que el número redondo todavía sigue activo. El vendedor empieza a tratar entrar con fuerza. Lo vemos muy irregular. Fíjense en la irregularidad por parte del vendedor. El comprador por su parte entra un poco más tranquilo. El vendedor lo vemos como estancado en ese nivel, vemos que no logra hacer mínimos más bajos a partir de ese nivel. Y el comprador se está activando con mucha fuerza. El vendedor responde con la misma fuerza, pero el comprador vuelve a hacer un máximo más alto. No es sano, pero el vendedor por su parte no está haciendo mucho, ¿sí? Ok, vuelve a entrar el vendedor, el comprador responde, el vendedor se acelera desde un nivel, ahí recuerden que teníamos una zona, ¿sí? Una zona de resistencia. El vendedor sigue respondiendo con fuerza bajista. A lo último vemos que el comprador nos mete un latigazo, ¿sí? Entonces, efectivamente, nosotros entramos en venta, tuvimos nuestra venta. Bien, ahora, nos toca analizar esta formación, ¿sí? Nosotros acá, ¿en qué nos iríamos? Como les dije, ¿sí? Posiblemente el precio intente hacer una vela verde. ¿Por qué motivo va a hacer o va a tratar de buscar una vela verde? Porque estamos en una zona fuerte. No se olviden que tenemos un número redondo, ¿sí? Que tuvimos rechazo desde acá hacia el alza, ¿sí? De acá tuvimos una ruptura, de que acá estas formaciones le estuvo costando romper. Tenemos una vela verde alcista fuerte, ¿sí? Tenemos una vela que rompió con fuerza, tenemos una vela que está teniendo rechazo. Entonces nosotros, más toda esta información que sacamos acá, vamos a pensar en irnos, ¿sí? En una compra. Ahora, veamos qué es lo que nos está diciendo el gráfico línea. Vendedor que entra muy fuerte, comprador que responde, el vendedor mete este latigazo y vemos el comprador que empieza a entrar como irregular. Pero el comprador responde fuerte y vemos el vendedor mucho más irregular que el vendedor. Es verdad que viene haciendo mínimos más bajos, ¿sí? Pero después de este movimiento, esto yo no me lo creo. Yo ya acá estoy tranquilamente pensando en una compra, ¿sí? Porque veo el vendedor muy irregular. Se la dejo pasar y digo, ok, el comprador cómo está respondiendo. Veo que entra fuerte y el vendedor nuevamente irregular. El comprador vuelve a insistir con fuerza. Es verdad que tengo un número acá, una zona, perdón, una resistencia, un nivel interno que no está logrando romper con fuerza. Cuando el vendedor responde, vemos que el comprador vuelve a subir. Ok, el vendedor está haciendo mínimos, pero el comprador viene respondiendo con mucha fuerza. Vemos que el vendedor se vuelve a desesperar. Podemos decir que esta fuerza, ¿sí? Si hubiera estado... A ver, se los voy a hacer así fácil. Si esta fuerza me lo hubiera hecho acá, tranquilamente me voy en una venta. Pero veo que el vendedor durante mucho tiempo no logra romper esto. Cuando veo esta formación, tranquilamente esto me da debilidad. Esto es debilidad, en realidad es desesperación. Esto es debilidad, ¿sí? Esto es debilidad, esto es debilidad, esto es debilidad, nivel interno, debilidad, debilidad, un nivel fuerte. Posiblemente el precio, ¿sí? Busque hacer un máximo más alto, quizás busque este nivel. Entonces nosotros nos vamos a ir en una compra. Pero, ¿qué le vamos a sacar de información a esta velita? Estamos teniendo, ¿sí? Insistencia bajista, ¿sí? No se olviden que al comprador le costó hacer un máximo. Acá fue donde se inició. Fíjense en cuándo volvió a tocar ese máximo, ¿sí? Tuvimos mucho tiempo arriba. Pero tenemos, ¿sí? Mucha insistencia bajista. Ok, nos vamos a ir entonces en una compra. Además, miren esto, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿No ven una especie de patrón? ¿Qué tenemos acá? Verde, rojo, verde, ¿sí? Acá verde, rojo, verde, rojo, verde, verde, rojo, verde, verde, rojo, verde, ¿sí? Podríamos pensar en que se repita acá verde, rojo, verde. Entonces tenemos muchas posibilidades de irnos a una compra. Buscamos la compra y nos recordamos, ¿sí? Que acá tenemos mucha fortaleza por parte del vendedor. No fortaleza, sino entradas por parte del vendedor. Ok, entra el comprador, el vendedor responde relativamente débil, el comprador responde fuerte, vuelve a entrar el vendedor con mucha más fuerza, el comprador ya no está respondiendo igual, pero el vendedor se empieza como a desacelerar. Vemos que el comprador intenta responder, no alcanza su máximo anterior, está entrando con un poco más de fuerza ahí, mete un latigazo, ¿sí? Luego de una entrada chica del vendedor. Vemos que el vendedor empieza a tratar dominar, ¿sí? Pero alcanza un número redondo y el comprador reacciona con aparente fuerza. Ok, vemos un comprador que se vuelve a acelerar, está alcanzando un nivel
interno, ¿sí? Lo rompe, me está alcanzando un nivel en formación de vela. El vendedor por su parte empieza a responder un poco fuerte, ¿sí? El comprador vemos que le está costando responderle. El vendedor mete un movimiento chiquito y el comprador se acelera alcanzando nuevamente un nivel interno. Ahí veo el comprador muy pausado e irregular, veo que el vendedor entra fuerte y el comprador ya no está haciendo más. Ok, nosotros acá, como dijimos, nos fuimos en compra, tuvimos nuestra compra totalmente ganadora. En la formación anterior dijimos que había mucha fuerza bajista, ¿sí? Y ahora vamos a analizar acá. Yo me iría en venta. ¿Por qué motivo? Por el simple hecho de un patrón quinto. Ya ahí les estoy dando el 90% de lo que pueda llegar a pasar. ¿Qué otro motivo? Nivel fuerte acá y un nivel muy fuerte acá. ¿Sí? Tenemos un nivel muy fuerte ahí. Miren las mechas como rebotaron acá. Tranquilamente me iría en una venta. Ok, ¿qué es lo que me dice mi formación en línea? Vendedor fuerte, comprador que responde. Vendedor que está insistiendo a la baja, ¿sí? Comprador que está un poco más irregular que el vendedor. Fíjense que el vendedor tiene un poco más de simetría. Luego el vendedor sigue y se pausa. El comprador le cuesta responder, o sea, se tarda en responder. Cuando lo hace con un latigazo en 2 movimientos. Acá vemos cómo se desacelera y el vendedor aprovecha la debilidad, ¿sí? ¿Qué debilidad? Esta. Ok. El comprador de la nada mete chiquito, grande, irregular pero grande, irregular pero grande, ¿sí? Tenemos como 3 latigazos en uno. El vendedor por su parte está entrando un poco más natural. Vemos que el comprador le cuesta. Fíjense en el tiempo, no es que hace esto, que es una respuesta inmediata. Perdón, vamos a hacerlo así. No es que hace así y es una respuesta inmediata, sino que hace esto, ¿sí? Y hace así, hace así y hace así. ¿Qué me hubiera gustado? Después de esa entrada del vendedor, que el comprador responda. Como por acá. Después de la entrada del vendedor, que el comprador me responda de inmediato, ¿sí? Que no haya tanto factor tiempo. Miren esto, dónde fue el último movimiento del comprador y miren dónde fue el último movimiento del comprador. Tenemos mucha diferencia. Al último vemos que el comprador mete este latigazo, se está estancando en este nivel interno. Fíjense que siempre se estancaba a nivel interno, ¿sí? Entra el vendedor con una aparente fuerza y el comprador ya no me está haciendo más nada. ¿Qué podría estar pensando yo tranquilamente en una venta? Apoyándome también de este soporte, perdón, de esta resistencia, ¿sí? De este patrón, de un patrón killer que se viene repitiendo muchísimo. Entonces me iría en una venta. Ahora, ¿qué información le estoy sacando yo a esta formación? Que posiblemente el vendedor está muy insistente, ¿sí? Pero el comprador es el que viene como dominando. Más allá de que acá el comprador está totalmente desesperado, tenemos insistencia por parte del comprador. Hay que interpretar la formación, ¿ok? Bien, nos vamos en venta, vamos a ver si la formación se cumple y vamos a ver si ahora, si esta vela nos deja una pausa o una pauta para posiblemente irnos en una compra. Bien, ahí entra el vendedor, el comprador responde fuerte, vemos que vuelve a entrar el vendedor, el comprador vuelve a responder, ok. Vendedor entra fuerte, vemos que el comprador entra pero se pausa en ese número redondo, el vendedor está como respondiendo, vemos que el vendedor sigue con fuerza bajista y el comprador no está haciendo mucho. Desde esa zona de resistencia es natural que el vendedor entre así, el comprador está entrando muy débil y se acelera después de una entrada fuerte del vendedor. Podríamos pensar en que el vendedor está irregular, el comprador responde muy fuerte, el vendedor entra un poco irregular, el comprador está entrando como con 2 movimientos, ok. Vemos que el comprador sigue como con fuerza aparentemente alcista. Hasta ahí, bien, entra el vendedor, nosotros habíamos hecho venta, vamos a ver si la ganamos. Entra el comprador, vendedor vuelve a responder. Bien, sigue entrando el vendedor, el comprador intenta entrar nuevamente con fuerza. Chicos, ahora les voy a dejar una foto, ¿sí? De cómo fue la siguiente operativa. Sinceramente este video lo grabé sin mirarlo, o sea, puse a grabar, puse cronómetro, puse pausa y play y pausa. Lo analicé junto a ustedes, por eso es que quise hacer una especie de análisis un poco más realista de lo que yo veo, de lo que yo haría. Ok, traders, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Yo en la siguiente formación creo que me iría en compra, ¿sí? Por esta irregularidad por parte del vendedor. Ahora vamos a subir la foto. Veo que el vendedor entra como irregular. Posiblemente tenemos un nivel acá, así que bueno. Les agradezco a todos por llegar hasta acá, les deseo muchos éxitos, ¿sí? Y les mando muchísimas bendiciones. Hasta luego traders y nos vemos en Open Market. Chau chau.